Bienvenidos sean amigos a esto que es Biblia con Sentido. Soy Bill Díaz y para mí es un honor presentarles Piensa al estilo TV, al estilo del texto bíblico. La Biblia, entre sus páginas, en sus hojas, en sus versos, en sus capítulos, no importa la versión o el tamaño, en ella encontramos la palabra de Dios. Esa palabra que transforma nuestra manera de pensar y se ve reflejada en nuestra manera de actuar. Muy bien amigos, es tiempo de hacer una aclaración. Es importante entender que no todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios, pero en la Biblia encontramos la palabra de Dios. Debemos venir ante ella con una actitud de corazón abierto, pero también con la mente encendida para leer, escuchar, meditar, aprender de ellas. Porque es importante entender que Dios siempre está hablando, quiere darse a conocer al ser humano. Somos nosotros los que complicamos la situación, somos los que no queremos prestarle atención. Él nos ama y lo ha dejado claro, está escrito: de tal manera amó al mundo, no solo a una región, no solo a un cierto grupo de personas o de estatus social o de color, no. Todo el mundo que ofreció, que dio parte de sí, o sea, su único hijo en salvación por todos, para que aquel que en Él, en Jesús, en el Hijo, crea, va a ser salvo. ¡Wow! Es importante que nosotros veamos, por eso la Escritura dice: puesto nuestros ojos en el Hijo, en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, solo a Él oír y a Él prestar atención. Antes Dios hablaba a través de los profetas, a través de la ley, a través de esos hombres y mujeres como tú, como yo, falibles, pero que eran inspirados por Dios y escribían sus leyes, escribían sus profecías, escribían sus directrices para todo su pueblo, que en ese momento era Israel, el pueblo que Dios había elegido desde Abraham para mostrar su gloria a todo el mundo. Y de ahí vino el Salvador, Jesucristo, no solo para ellos, porque dice la Escritura: a los suyos vino, pero los que no le recibieron, en cambio nosotros que sí, se nos da el título de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Así que es importante que nosotros aclaremos esto, porque así venimos con una actitud correcta para aprender de ella. Y eso nos lleva a una consideración o también otra aclaración de que Jesús le está hablando directamente en lo que vamos leyendo en Mateo, el Evangelio de Mateo, a israelitas, a judíos, a hebreos, con un contexto diferente al nuestro, con una religión, con una educación, con un oficio, trabajo, en un tiempo diferente al nuestro. Así que hay que entender que Jesús habla a través de ese contexto y le está dando directrices, porque este pueblo se regía en base a la ley mosaica, la Torá, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Miraban a los profetas y hacían y aplicaban lo que ellos habían escrito y dicho. Así que nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos los que seguimos a Jesucristo. Por eso es importante entender que es posible que Dios no esté en un templo siempre, pero sí siempre va a estar en la iglesia de Jesucristo, porque al final Jesús dice: sobre esta roca, hablando de la confesión de Pedro, que él dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En base a esa confesión, Jesús dijo: fundaré mi iglesia, mi eclesía, mi asamblea, mi grupo, mi familia, mi cuerpo, a través de esa confesión. Así que volvemos al punto. Nuestro corazón tiene que estar enfocado directamente en Jesús, porque recordemos, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, nos lleva a toda la verdad, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. El único camino a Dios, no hay otro. A Dios Padre, solo Él. Y Jesús lo aclara a cada momento, diciéndole a sus discípulos y a sus seguidores: Dios ahora es su Padre. Y es lo que Jesús nos vino a enseñar, ese camino, ese puente directamente a Dios, para que no sea tan lejos, sino cercano. Entonces, en base a esta, podemos proseguir. Muy bien.
El contexto. Estamos leyendo el evangelio que escribió Mateo en su capítulo 5, el famoso Sermón del Monte. Jesús no era mucho de dar sermones, más enseñaba a las personas así de a pie, instantes. Estuvo con sus discípulos 24/7. Él no dejaba solo a las personas. Nosotros, porque nos encanta conformarnos con un mensaje o una prédica random cada cierto tiempo. Pero Jesús enseñaba 24/7 y él no era mucho de dar sermones como otros tienden a abusar. El punto está que Jesús deja en claro su postura ante la ley de los hebreos judíos que estaban bajo el imperio romano, bajo el yugo de César Augusto. Ellos tenían que dar tributo a cada constante y estaban clamando por la profecía que decía que Dios iba a levantar a un ungido, a un Mesías, directamente para salvar a su pueblo. Pero Dios realmente no solo quería salvar a Israel, quería salvar a todo el mundo del problema más grande que había, que era el pecado, la separación, la muerte espiritual para con Dios. O sea, el hombre estaba alejado de Dios y él quería volverlos a juntar, pero era necesario un sacrificio y era Jesús. Y eso es lo que Mateo en su evangelio empieza a aclarar. Jesús ya habló sobre directamente la ley y su postura. Habló sobre el homicidio. Habló también sobre el adulterio. Habló sobre el divorcio. Y ahorita vamos a hablar directamente sobre nuestras confesiones, especialmente sobre el juramento. Así que nos preparamos y vamos al texto bíblico. Mateo capítulo 5, verso 33. También han oído ustedes que se dijo a los antepasados: no dejes de cumplir lo que hayas ofrecido al Señor bajo juramento. Pero yo les digo, verso 34, simplemente no juren. No juren por el cielo, porque es el trono de Dios. Verso 35. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Verso 36. No juren ustedes tampoco por su propia cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ninguno de sus cabellos. Verso 37. Baste con decir claramente sí o no, pues lo que se aparta de esto es malo. Al diccionario: juramento, afirmación o negación de algo, poniendo por testigo a Dios o en sí mismo o en sus criaturas. Voto o reniego. Jesús aclara, en la antigüedad dice, lo que tú juraste en el nombre del Señor, cumplilo. Mas yo les digo, no se metan a clavos, no juren. O sea, Jesús es tan genial que dice, no se compliquen la vida, solo respondan sí, no, respuestas binarias. Así como hay un día, una noche, un hombre, una mujer, un blanco, un negro. Así existe un sí o un no. Entonces el punto está en nosotros ser sinceros y claros y no jurar, porque todo lo demás viene del enemigo. Como dijeron mi amigo, desde que existen las excusas, todo el mundo sale librado. Y hay que tener cuidado con eso, porque querer quedar bien delante de alguna autoridad, papás, suegros, líderes, ministros, jefes, pastores, muchas, ponele lo que tú quieras por quedar bien con los amigos. Terminamos nosotros haciendo una gran vuelta de las cosas que se pudieron haber resuelto en un sí o en un no. Si puedo, lo hago. No puedo, no lo hago. Así de fácil. Jesús no quiere que nos compliquemos, porque a veces nosotros nos cargamos. Es que el que se compromete. El punto está en que nosotros tenemos que ser sabios. Jesús dijo, un hombre no se sienta primero a calcular si al construir una torre tiene lo necesario para no quedarse a medias y ser la burla. Y aquí está una cosa importante. A veces nosotros somos buenísimos para lo malo. Bueno, como Jesús dijo que mi sí sea sí, y como le dije que sí, vamos a entrarle a hacer esto porque tengo que cumplir mis juramentos. No hay que arrepentirnos. Por eso todo empieza con la sinceridad de corazón para con Dios, porque dice, el juramento que haces
a los demás en el nombre del Señor. Y que decimos, por Diosito te lo juro, lo voy a hacer, por esta. Y empezamos nosotros. Y hoy en día la gente ya no nos cree. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y Jesús dice, cuida tus respuestas. Que tú sí seas así, tú no. No por querer quedar bien con todos, terminas mal. No confiamos en el bien porque ese solo dice y no hace. O al contrario, hace y no dice, que también es otra cosa. No, tenemos que ser coherentes con nuestras respuestas. Y saber que si fallamos y metimos la pata y quisimos agradar, responder, perdonen. Porque hasta que estalla eso enfrente de nosotros ya pedimos disculpas, pero nos hubiéramos evitado si desde el principio hubiéramos sido claros y hubiera acatado el consejo de Jesús. No juremos. No vengamos y hagamos juicios por las cosas y decir, confía en mí porque yo no te voy a fallar. Simplemente en los tiempos de antes, nuestros abuelos y bisabuelos, la gente decía, yo voy a llegar a tal hora y llegaba. Mire, voy a hacer esto, lo hacía. No voy a hacer con esto, no cuente conmigo, no lo hacía. O sea, la gente era congruente con sus palabras. Por eso hoy en día los cristianos dejan mucho que desear porque no confían en lo que decimos. Y Jesús dice, ustedes les aconsejo, no juren, porque ya queremos empezar a componer las cosas para caer bien, pero yo he caído mucho en ese juego para quedar bien librado de alguien y no se enoje conmigo, termino mintiendo y después me arrepiento y dije, ¿por qué dije eso? Solo por quedar bien, solo por ganar. Entonces Jesús dice claramente que tú sí sea sí, tú no. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te sientes mal? No. ¿Quieres decirlo por qué? Sí, dilo. ¿Quieres decir por qué? No lo digas. Y ahí está la cuestión, ser sinceros, pero vuelvo al punto, primero para con Dios. Él sabe que vamos a fallar. Y dice la Escritura que un sacrificio bastó para limpiar el pecado de nuestra vida, tanto presente, pasado e inclusive el futuro. Un sacrificio fue más que suficiente. Por eso nosotros tenemos que, para relacionarnos con los demás, cuidar nuestras respuestas, lo que hablamos, lo que decimos. Vuelvo a decir, a veces queremos agradar a todo el mundo, pero no, primero hay que agradar a Dios. Pero a veces, como no confían en nuestras palabras, tenemos que acudir al maligno, o sea, mintiendo, como diría el dicho, echándole más salsa a los tacos. No, cuidemos. Jesús está dando un buen consejo para nuestra salud. Si no se puede, no se puede. Si se puede, pues démosle. Al final es sinceridad de corazón. Y termino con esto. Me encanta porque Jesús viene de la montaña después de haberse transfigurado. Viene Pedro, Juan y Santiago con él. Y van, un hombre se le tira al Señor a los pies y dice, Maestro, libera a mi hijo, porque le pedí a tus discípulos que lo liberaran de un demonio que lo atormenta y no lo pudieron hacer. Entonces Jesús reprende a sus discípulos y le dice al Señor, ¿desde cuándo este muchacho está así? Desde niño, le responde. El demonio que está dentro de mi hijo lo tira al agua para ahogarlo y al fuego para quemarlo. Haz algo, ayúdalo. Y Jesús dice, yo puedo, porque al que cree, todo es posible. Pero me encanta la sinceridad del papá, que dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Me identifico tanto con ese hombre porque ese es el punto, la sinceridad de corazón, primero para con Dios y después para con nosotros mismos, porque así cuando estemos delante de las personas podemos decir, sí, no, sé que molesta cuando nos dan una respuesta negativa, pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Porque a veces en la presión, vamos, toma, fuma, drogate, tengamos sexo y empezamos con todas esas cosas. Por la presión terminamos diciendo, sí, pero sabemos que teníamos que haber dicho no. O al revés, cuando estamos, mira, aceptar a Jesús, dale tu corazón, rendí tu voluntad. No, yo no quiero, pero sabemos muy dentro que hay que decir que sí. Bueno, entonces es importante entender que Jesús nos está dando una lección clara de vida. Cuidemos nuestras respuestas. Cuidemos lo que decimos y que cumplamos lo que decimos. Pero para no comprometernos y no estar en un momento muy difícil, solo respondamos, sí, no. Él dijo que iba a estar, está. Dijo que no iba a estar, no está. Dijo que iba a aportar, qué bien. Dijo que no iba a aportar, no. Tranquilos. Lo que pasa es que como vuelvo a decir, queremos agradar a todo el mundo, pero primero es para con Dios
pues con nosotros y después para con los demás. Muy bien, hay que cuidar nuestras respuestas. Así que, ¿qué mejor consejo que te puedo dar si quieres aceptarlo de un amigo? Lee el texto bíblico, la palabra de Dios. Deja que Él hable directamente a tu vida y cambie por completo tu ser a través de su palabra. Realmente es ella la que cambia nuestro ser por completo, nos renueva nuestra manera de pensar. ¡Wow! Y realmente es extraordinaria. Así que te invito, léela, escúchala, medítela, acércate a ella, no con ojos así como voy a leerla para poder criticar a fulano, mengano, o para decir que ese está equivocado. Es que esa es una mala actitud. No, venimos porque Dios quiere hablarnos a nosotros mismos, que Él quiere cambiarnos a nosotros mismos. A veces decimos, esto es para el otro, porque Él tiene que aprender eso. No, primero el cambio es con nosotros. Y quiero aprovechar y agradecerte por escuchar estos podcasts, especialmente por compartirlo, porque sé que más a alguien bendice, porque sé que más a alguien anima, exhorta, levanta. Muchas gracias por estar ahí y poder llevar este medio audiovisual a quien lo necesite. Y especialmente un saludo a mis amigos de Patreon y a todos los que apoyan la creación de contenido. Gracias por sus oraciones, gracias por dar ayuda económica, por los ánimos que dan. Ustedes saben muy claramente quiénes son. Todos dicen, Bill, quiero ser un aportador, un ayudador anónimo. Muchas gracias por permitirnos hacer esto. En la descripción están los links de todos los videos anteriores. Todo Mateo capítulo 5, vamos desde el verso 1 hasta este que vamos el día de hoy. Así que no te los pierdas. Igual también están mis redes sociales para que nos puedas seguir o nos quieras comentar algo o escribir. Estamos para servirte. Así que muchas gracias. Soy Bill Díaz. Esto es Biblia con Sentido. Piensa al Estilo TV. Y me despido con esto. Yo solo deseo que seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma.